Buenas tardes y un saludo a toda la gente que nos sigue a esta hora y que nos va a acompañar durante un rato para una charla muy amable, muy informal, muy agradable con los Danieles en el día en que arrancan con su nuevo portal, su nuevo medio de comunicación, su nuevo espacio para compartir sin el techo de una marca, para compartir sus opiniones, sus columnas todos los domingos desde las 6 de la mañana. Saludo a don Daniel Samper Ospina. Daniel, ¿qué ha habido? Hola Gustavo, muy buenos días. ¿Cómo va todo? Un abrazo muy grande a mi colega y tocayo y compañero de aventuras, Daniel Coronel también. Don Daniel Coronel, buenos días. Buenos días, Gustavo, y buenos días, Daniel. Qué gusto estar hablando con ustedes y celebrando juntos este día en donde empieza un proyecto al que le ponemos fe y le vamos a poner empeño para que marche y quizá crezca. Bueno, aunque nos conocemos los tres desde hace muchos años, me perdonarán si en algún momento los llamo como en el colegio por el apellido, por la confusión de Danieles cuando les proponga temas para esta charla que vamos a tener. Y arranco entonces con Coronel. Y El le bueno. quiero preguntar a Daniel, sí señor, le quiero preguntar a Daniel sobre por qué decidir hacer un medio de comunicación o un espacio para la opinión sin techo, cuando después de que ustedes dos dejaran de estar en semana hubieran podido escoger muchísimos medios de comunicación formales o tradicionales o nuevos, pero con alguna trayectoria para ampararse en ese techo de ese medio de comunicación y hacer lo mismo. ¿Por qué sin techo? Porque queremos tener una comunicación directa con la gente. Queremos borrar un intermediario en la cadena de comunicación entre los lectores y unos columnistas, que inicialmente somos dos, pero que tenemos el sueño de que sean más. Entonces, hablando de la filosofía de esta idea que surgió de Daniel Samper Ospina, nos comentamos mucho sobre las posibilidades de esto y llegamos a la conclusión de que quizás esta idea de las columnas sin techo sería un gran espacio para que columnistas como nosotros se pudieran expresar con libertad y pudiera existir este intercambio de opiniones con la audiencia. Pienso que lo más importante que tenemos que hacer es favorecer una relación interactiva con los lectores, no esa relación un poco pasiva de los medios tradicionales, en donde se publica una cosa y la gente la lee o no la lee y se acabó, sino vamos a hacer un proyecto de comunicación en construcción permanente a través de la interacción con la gente que nos lea y nos sigue. Bueno, a Daniel Samper siempre le ha ido bien, por lo menos en los últimos 7 o 8 años con el destechamiento, pero no sé cómo está recibiendo ahora a manera de teletrabajo, que además tiene mucho que ver con la primera columna que se publicó. ¿Cómo le está yendo con esto de estar sin techo? ¿Cómo se siente? ¿Desamparado? ¿Independiente? Pues como que no hemos tenido todavía tiempo, por lo menos yo no he tenido tiempo de saber cómo me siento. Digamos que en términos generales me siento bien, me siento cómodo. Para mí era indispensable seguir escribiendo la columna. Como demostrarme a mí mismo que ese era un ritmo que no iba a parar y que nadie lo podía parar, ninguna circunstancia. Y, y al mismo tiempo creo que fue buena idea servirnos de las nuevas tecnologías, pues para eso, para demostrar que hoy en día si uno tiene cualquier tipo de empeño, periodístico o no, pero pues en el caso nuestro periodístico, gracias a las nuevas tecnologías, uno lo puede hacer. Es decir, basta con tener ganas, empecinamiento y demás. Y eso es mucho más importante hoy en día que capital. Uno, gracias a Internet y a las nuevas tecnologías, necesita tener más empeño y más ganas que plata. Y eso es una maravilla para poder hacer lo que estamos haciendo, que es inventarnos un techo para que las columnas no queden a la intemperie, tengan un lugar donde uno las pueda encontrar con facilidad y quizás ir creciendo después ese techo para que más columnistas se sumen. Coronel, la gente pues a veces no sabe, pero la mayoría de los escritores colombianos que conocemos no viven de la venta de sus libros. La venta de sus libros es un plus y el libro les permite muchas otras cosas que son las que generan su forma de subsistencia. En el caso de los periodistas que son columnistas y de la mayoría de los columnistas en Colombia, pues las columnas tampoco les permitirían vivir, pero es una entrada más o menos
grata, que permite algún tipo de gastos. En el caso de ustedes, cuando estaban en semana, hubo unas reducciones del pago, pero además en la primera columna que está publicada en Los Danieles, yo entiendo que además de esa reducción del pago, hubo en el caso de su columna algún tipo de presiones o de disposiciones que se traducían en que la gente no pudiera ver también la columna. ¿Por qué no nos cuenta de eso? Sí, pues es que son unas sumas de casualidades. Ahí cuento algunas de ellas, pero no son todas, pero que me resultaron un poco, digamos, molestas. Primero, que hace un tiempo, mientras Colombia estaba entrando en el paro nacional y en esa fase tan complicada del paro nacional, yo mandé mi columna un viernes y me di cuenta que había quedado totalmente superada por la realidad de lo que había pasado esa tarde y de lo que pasaría ese fin de semana. Entonces pedí la posibilidad de escribir otra columna y me dijeron que no, a las 8 de la noche del viernes. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que otros columnistas, otras columnistas, sí tuvieron la oportunidad de hacerlo. Entonces, eso me pareció que era un poco discriminatorio. Otra cosa que fue molesta para mí fue porque tuve información de fuentes directas que personas cercanas al expresidente Álvaro Uribe habían recibido, pues, en 2 ocasiones mi columna antes de que fuera publicada. Y eso, pues, existe un hecho cierto, que es que el respeto del medio hacia el trabajo del columnista también implica tener la reserva profesional frente a eso y que no darle ventajas a nadie para que tenga conocimiento anterior a la publicación. En eso yo pienso que se han relajado unos controles en semana que era muy rigurosa con eso y últimamente pasan ese tipo de cosas, tanto con personas totalmente ajenas a la revista como con accionistas de la revista, que a mi manera de ver no pueden recibir trato preferencial en cuanto a contenidos editoriales ni pueden ser consultados editorialmente porque se rompe la relación de separación que debe existir entre lo corporativo y lo periodístico. Y lo último que pasó es algo que tiene que ver con el SEO, el SEO, que es, digamos, como se denomina la titulación de los artículos para que coincida con los algoritmos de los buscadores. Habitualmente la columna de todos se llamaba con el título de la columna Trabajen Vagos por Daniel Samper Ospina. Y así la gente lo podía buscar por el título, por el autor. Pero un día me di cuenta que las mías estaban cambiando y que le ponían un título distinto al de la columna, lo cual hacía difícil buscar y bueno, pedí una explicación, pasaron muchos días sin que me la dieran y después me dijeron, no, olvídese de eso. Y dije, no, pues mi trabajo no es olvidarme, sino es preguntar. Entonces, no se preocupe que eso no vuelve a pasar, pero había pasado. En alguna otra ocasión me encontré con que una columna de la semana del día anterior o de 2 días antes estaba fechada como si fuera de 2 años antes. Entonces se iba al fondo en las búsquedas del servidor y bueno, también pregunté por qué era eso y me dijeron que había sido un error. Yo siempre he creído o sea, creo en la palabra, pero es que fueron demasiadas cosas y todas empezaron a pasar fue después de mi regreso a semana, porque pues yo sentí que regresé, yo tenía buena voluntad para que eso funcionara bien, pero yo ya no encontré la misma revista a la que me había ido. Encontré que pasaban este tipo de cosas. Daniel Samper, vamos a ir en esta conversación saltando pues del pasado al presente, en fin, y hablaremos del futuro, por supuesto. Por eso lo quiero llevar para que los que nos siguen hasta ahora tengan una idea concreta de qué fue lo que pasó en todo el episodio. Lo quiero llevar al pasado, al comienzo de todo el asunto, cuando viene el primer incidente con la columna de Daniel, donde reclamaba por qué no se había hecho la publicación de la investigación sobre el asunto del ejército, que había tenido que ser publicada por el New York Times. En esa época se habló de muchas cosas que pasaron dentro de semana, incluso la posibilidad de que la revista se publicara con algunas páginas en blanco de algunos columnistas en solidaridad con Daniel Coronel. Tengo entendido que algunos miembros de la redacción incluso se molestaron con la revista y hubo una especie de conato de
de rebelión en la redacción para apoyar a Daniel Coronel. ¿Qué pasó en esa época y cómo la recuerda hoy usted, Samper? Sí, cuando sucedió lo de la primera, pues el episodio famoso con la primera columna de Daniel Coronel, yo evidentemente me mostré en desacuerdo públicamente, como se conoció después por la columna que escribí, que fue la única columna que escribí, no en clave de humor, sino en serio, a lo largo de las 604 columnas que escribí para semana, sino también dentro del equipo. Y había pues algo de desconcierto por el hecho y por la forma en que se había dado el hecho. Y es verdad que yo, dentro de las soluciones, posibilidades y demás, dije que una idea buena para recoger lo que a mi juicio había sido un profundo error, podía ser hacer una edición simbólica con páginas en blanco o algo así, como para resarcir el asunto y demostrar que Semana tenía un compromiso pues con la libre expresión y demás. Viéndolo ahora, pues obviamente fue una idea quizás un poco ingenua, quizás un poco de película, pero eso sí, puedo decir que fue muy bien intencionada y que buscaba sobre todo que la misma revista pudiera salir al paso del problema, pudiera superar el problema, crear una condición distinta para que lo que a mi juicio fue una decisión muy impulsiva de Felipe López en ese momento, se pudiera resarcir y pues todos quedáramos bien, empezando por la misma revista. Era una de las típicas salidas, Gustavo, usted me conoce porque usted conoció, pues trabajó conmigo mucho en Soho y trabajamos juntos muchos años en eso. Era una típica salida de ese estilo, pues muy simbólica, que podía crear un precedente y que era muy constructiva porque en últimas era una gran defensa de la libertad de expresión y la que mejor habría quedado a mi juicio habría sido la misma revista. Pues fue una ingenuidad, evidentemente pues no pasó, no se dio, ojalá hayan entendido o interpretado que siempre lo hice buscando el bien de la revista, porque otra cosa que yo quisiera decir es que de mi boca nunca van a salir malos deseos o malas palabras para Semana. Es una empresa a la que yo adoro, a la que adoré, en la que me hice, en la que me formé como periodista. Estuve más de 18 años vinculado a Semana. Semana, en determinados momentos de su historia, se dio muchas peleas muy fuertes por la libertad de expresión, muchas veces encabezadas por mí. Eh, y nunca le tembló la mano. Me acuerdo, por ejemplo, en las demandas de Alejandro Ordóñez con una edición de La Última Cena y demás. Entonces, siento una profunda amistad por Alejandro Santos, un gran cariño por Felipe López, les tengo muchísimo cariño. Y con ese mismo cariño, en ese momento, sugerí hacer esa edición simbólica para resarcir lo que a mi juicio había sido un error garrafal, que había sido votar intempestivamente al mejor columnista de la revista por haber hecho el trabajo, pues por haber osado criticar su propia revista, cosa que naturalmente se puede hacer. La misma Semana había enseñado esos valores, el valor de la autocrítica. Entonces, cuando eso sucedió, me sorprendió, lo dije así, propuse esa salida y pues evidentemente pues no prosperó. Cuando ya Daniel termina yéndose, yo entonces decido hacer una columna muy dura por primera vez escrita en un tono que no es humorístico. Y bueno, ya después sucedió pues que publican la columna y él regresa, cosa que me puso a mí muy contento y demás. Y ya quizás viene lo posterior, pero así es como lo recuerdo. Qué pena que hablé tan largo. Estoy No, perfecto. ramirizando. Todo el mundo quiere saber la trasescena de estas cosas. Coronel, ¿se arrepiente de no haberse ido en ese momento, la primera vez? Creo que eso es parte de la columna que está publicada hoy en Los Danieles. Sí me arrepiento, sí me arrepiento. Y digamos, siempre tuve dudas sobre eso. Y María Cristina, mi esposa, que es una persona en quien creo y la que más quiero en la vida, me dijo, tú no necesitas volver. Más bien buscamos otra forma para que le des cauce a eso. Pero yo sentía que Semana era el lugar natural para escribir algo sobre lo que se venía, que era la indagatoria a Uribe, que terminó pasando meses después, y el juicio a Uribe, pues si la sala de instrucción concluye que hay juicio. Entonces, me parecía que era un momento donde unas investigaciones que yo he desarrollado por años iban a tener un desarrollo que era importante, y por eso
y porque yo creí en lo que me decían, volví. Pero desde el primer momento tuve la sensación de que no había un cariño genuino en la revista, desde el primer momento del resto. Y bueno, lo he ido corroborando con esa serie de casualidades que pasaron en el tiempo y que ustedes ya conocieron hace un momento. Todo eso hizo que yo dijera, bueno, voy a seguir viviendo y escribiendo, tener que saber mucho de lo que pasa en la revista y ya esto, pero lo que yo no podía era permanecer en silencio frente a lo que considero una transgresión ética, como usar las páginas de la revista para un desquite empresarial. Entonces, cuando eso pasó, sentí y entiendo que mi deber era hacerlo público y cuestionar públicamente. Hay personas que me dicen, bueno, ¿por qué no, lavan la ropa sucia en la casa? Es que esta es una ropa sucia de interés público. Esto tiene que ver con el trabajo fundamental de la revista, el que hace para sus usuarios y lectores. No puede ser que las faltas de revista estén cubiertas bajo un manto de silencio por una pretendida lealtad empresarial que le debemos, ¿no? Yo siento que era de interés público lo que había sucedido y que por eso públicamente debía ventilarse. Antes de seguir con Daniel Samper, a veces nos pasa a los periodistas que uno de nuestros grandes pecados es que presumimos que todo el mundo sabe de qué estamos hablando, y yo quisiera, coronel, por eso, que muy sucintamente usted nos recordara cuál es ese episodio que usted criticó en la segunda columna, en la que terminó con su salida definitiva y que usted considera como una deslealtad empresarial en el uso de la información. Sí, señor. A las 7 de la mañana del 18 de abril, la W Radio, dirigida por Julio Sánchez Cristo, publicó una información o retomó una información del portal primerapágina.com que se refería a los recientes despidos de semana que ha pasado unos días y a la reducción de algunos salarios. Yo no le vi misterio a eso, pero poco menos de 2 horas después, antes de que fueran las 9, Semana publicó un artículo diciendo que estaba colapsando la acción del Grupo Prisa y que, o sea, pintando una situación poco menos que de bancarrota para el Grupo Prisa, y además usando para ilustrar esa información la cara de Julio Sánchez Cristo, una foto con la cara de Julio Sánchez Cristo que desde luego es un periodista que todos conocemos, pero nada tiene que ver con el desempeño accionario o bursátil del Grupo Prisa. Es algo que pasa independientemente de él. Menos de 2 horas después hubo un segundo artículo, otra vez diciendo que el Grupo Prisa estaba en problemas, y lo volvieron a ilustrar con la cara de Julio Sánchez Cristo y con la cara del fundador de Prisa, que llevaba 8 años muerto. Y pues me pareció un acto absolutamente indigno, porque no estaba motivado por un real interés periodístico, ni había información de interés público ahí en un momento en que todo el mundo estaba pendiente del desarrollo de la pandemia del coronavirus, ni había hechos nuevos, ni las fuentes que citaban me parecían a mí suficientemente sólidas. Entre otras cosas, un portal que se llama Hispania lo presentó como si fuera el Wall Street Journal, y no lo es. Su director fue condenado a 6 meses de cárcel por manifestaciones homofóbicas. No es el mejor estándar de la sindéresis periodística. Y todo eso me parecía que debía conocerlo la gente. Entonces, por esa razón escribí la columna Las orejas del lobo, que en últimas, ¿qué está denunciando? Que hay una injerencia empresarial en el manejo de contenidos editoriales. Y eso es supremamente peligroso. Es supremamente peligroso porque Colombia ya ha vivido páginas muy oscuras por cuenta de que algún dueño de medios piensa que puede legítimamente utilizar la información no para servirle a la gente, sino para servirle a sus intereses empresariales, que no siempre están alineados con el público. Entonces, eso ha sido, digamos, un pecado
se arrastró en el pasado en los medios colombianos y que yo consideraba superado. Pero además que sabía que Revista Semana no era así. Y lo sabía además por un comportamiento muy respetable que tuvo Felipe López en un episodio de un enfrentamiento con un director radial muy importante en una época. Ese enfrentamiento que había tenido un desarrollo, digamos, en los márgenes de la agresión en un restaurante de Bogotá, jamás tuvo un espacio en la revista. Jamás hubo un reproche o una palabra descalificadora hacia la persona que se momento con el presidente de Semana y pues su mayor accionista. Entonces eso me puso a pensar sobre todas las cosas que habían cada semana, no solo en el nivel macro, sino sobre todo en el nivel ético, porque ese tipo de cosas no se pueden hacer. Y por eso me decidí a llamar la atención sobre eso, y a partir de ese momento empiezo a recibir una serie de comunicaciones que no eran del director editorial de la revista, con quien con gusto puedo discutir cualquier contenido editorial, sino era del accionista Gabriel Gilinski, estableciendo pautas editoriales, y además en uno de esos mensajes alcanzó a comunicarme la resolución diciendo: en consecuencia su columna no será publicada. Yo creo que eso muestra esa perniciosa connivencia entre intereses empresariales y periodísticos, y el accionista puede ser muy accionista, muy rico, muy poderoso, tiene que separarse del contenido editorial. El dueño de un medio puede despedir al director del periódico, por ejemplo. Lo que no puede es cambiarle su titular, no puede cambiarle la primera página. Y sentí que eso estaba pasando en Semana, que la información no siempre estaba manejada por la línea editorial y que empezaba a ser usada como un arma de combate para las rencillas empresariales. Bueno, antes de preguntarle a Samper, creo que es el momento del asterisco. Yo soy Gustavo Gómez, trabajo en Caracol Radio, soy el director de 6 AM Hoy por Hoy, el programa de las mañanas informativo de Caracol, y tanto la W como Caracol Radio pertenecen al grupo Prisa, que está mencionado en este episodio. Sin embargo, tengo las mejores relaciones, el aprecio y el cariño enorme por Revista Semana, así como también la tengo por la W y su director Julio Sánchez, y también por los dos Danieles que me invitaron amablemente a esta conversación, que es una conversación grata de amigos para presentarles a ustedes el portal y hablar todos de los temas sobre la mesa, como debe ser cuando 3 periodistas se reúnen. Daniel, Samper, en esta segunda oportunidad, ¿por qué no se quedó? ¿Por qué usted se fue? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y qué habló con Daniel Coronel antes de irse, antes de anunciarlo en Twitter? No, fue sencillo. Me pareció que cuando toman esa resolución, de alguna manera se anula el respeto que estaba puesto sobre la mesa cuando la primera vez Daniel llegó, porque lo que él nos contó en una columna posterior a su regreso fue que en los términos que había hablado iban a respetar su libertad de expresión aún en los momentos en los que criticara a la revista, y cuando vi que eso no había sucedido, pues pensé que había llegado el momento de dar un paso al costado con mucha decencia. Yo pues no hice otra cosa sino escribirle al director agradeciéndole todo el tiempo que me permitió estar al lado de él, escribirle también a Felipe, escribirle incluso a Gabriel Gilinski, también agradeciéndole la oportunidad de haber podido trabajar con él. También creo pues que los medios o las empresas evolucionan, tienen el derecho a hacerlo, y evidentemente pues eso estaba sucediendo en Semana, y quizás yo hago mucho más parte de la Semana de antes, de la Semana de hace algunos años, que de la Semana que está vislumbrándose en el futuro. Y pues con transparencia quise decírselo y dar un paso al costado, y no pasa absolutamente nada. Entonces le conté a él mismo que esa era mi decisión, y él también la respetó, y pues la hice pública posteriormente en un trino. ¿Alguien le insistió a usted que se quedara en Semana, Samper? No, yo creo que fueron muy respetuosos de la decisión y de los argumentos que tenía.
y no solo del argumento coyuntural, que para mí era el más delicado, pues porque era muy concreto, bueno, no era el más delicado, quiero decir, pero era muy concreto, que era lo que acababa de pasar con Daniel, pese a que en teoría no iba a volver a pasar, sino el argumento pues de que el destino probablemente no, es decir, que no me sentía parte de ese mismo destino, y está bien, digo, no pasa absolutamente nada, ellos tienen derecho a dirigir la empresa hacia donde la quieren llevar, el mismo derecho que yo tengo a pues dar un paso al costado. Entonces creo que fue en muy buenos términos, espero que así lo hayan entendido también ellos, de mí espero, y ellos saben pues que van a recibir decencia, transparencia y sinceridad, y como producto de eso así les comuniqué la decisión y arrancamos casi que al día siguiente con la idea esta de montar un techo para nuestras columnas que acaban de quedar sin techo. Coronel, usted tocó un tema muy importante, que es el tema de los poderes detrás de las revistas o de los medios de comunicación. Todo medio de comunicación puede ser una empresa. De hecho, es muy bueno que tenga una estructura empresarial que le garantice esa tranquilidad al periodista de poder hacer su trabajo, mientras otra parte de la empresa se dedica a conseguir la publicidad y a garantizar esa estabilidad para que el periodista pueda trabajar independientemente. El problema, como usted bien lo ha dicho, es cuando esa parte económica, los dueños en este caso, traspasan las fronteras, que fue lo que sucedió en Semana y usted planteó en su columna. Pero ese traspasar la frontera de parte del dueño, leyendo hoy su columna que está publicada en Los Danieles, tiene otra connotación, y es que no solamente el dueño parece haber pasado los límites, sino la gerencia. Pues digamos, es que me parece que la revista ha ido adquiriendo una estructura algo confusa. Incluso quiero decir que sus organigramas muestran personas con responsabilidad editorial reportándole a gente administrativa y de finanzas, y que eso siempre termina causando un problema, porque los reporteros, como usted dice, Gustavo, tenemos que hacer lo posible por conseguir la información, entregarla clara a la gente, buscar todas los elementos que componen una noticia, pero no podemos, por ejemplo, depender de quien comercializa, o no se puede establecer que la estrategia desde el punto de vista informativo esté en manos de una gerencia. Entonces, pues todo eso venía pasando, pero además sucede que la gerente de Semana pues es una persona que fue ministra del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, muy cercana a él, muy cercana a otros amigos de Uribe, y yo cuando en la mesa en la que estábamos discutiendo mi regreso a Semana, después de haber sido despedido en mayo del año pasado, en esa mesa finalmente llegamos a un acuerdo. Yo le pedí a María, a Alejandro y a Gabriel que me esperaran un momento, que yo quería ir a contarle a mi esposa. Salí con el teléfono a la puerta del restaurante, la llamé, le conté. Dicho sea de paso, ella me dijo, ¿estás seguro? Y yo no, es una pregunta terriblemente capciosa, porque ella sabía que lo único que no estaba yo era seguro, pero me la hizo y me dijo, tú sabes que siempre puedes contar conmigo, pero después de haberme hecho la preguntita. Entonces volví a la mesa y me encuentro que ellos están hablando para Sandra, dice, alcaldesa, sí, para ella es una mala noticia, ¿quién se la va a decir? No sé qué. Y entonces vieron que yo estaba ahí y cambiaron de tema. Y yo dije, ¿por qué tiene que ser buena o mala noticia para una persona que se encarga de la gerencia de un medio que un columnista vuelva? Y ahí quedé, digamos, en el mismo momento en que estábamos acordando el regreso, me surgió esa espinita que fue creciendo con el tiempo hasta el punto de que Sandra recibió el premio de ser la que me despidiera, como le entregaron, como Herodes le entregó la cabeza de Juan el Bautista a Salomé después de un baile. Entonces eso me parece que claro, que
además de hacerlo, lo que tenían que hacer, y que yo respeto, no, las columnas no son vitalicias, no son para siempre. Los medios pueden cambiar a sus columnistas. Yo estoy feliz y agradecido de haber tenido la oportunidad de haber sido columnista de Semana un tiempo y no pienso que eso de ningún derecho adicional que hizo, pero hubiera querido que la decisión fuera editorial y comunicada a través de la línea de conducta editorial, pero no, prefirieron hacerlo. Gabriel sabe muy bien lo que yo pienso de Sandra, se lo había dicho varias veces, entonces quisieron hacerlo de la manera más dolorosa para mí, y fue entregándole la cabeza a ella. Está bien, se revive con cariño también. Claro. Samper, ¿qué cree que abunda más? ¿La gente que está feliz porque ustedes no están en Semana o la gente que está feliz porque ahora están en Los Danieles? Uy, no sé qué pregunta, no, la verdad no sabría qué pensar. No sé, quizás el público de años en Semana, pues seguramente está triste de no encontrarnos en Semana, evidentemente. Pero bueno, también es tan fácil encontrarnos ahora y digital, internet se presta tanto para eso, para atajar esas distancias, que quien esté triste de no vernos allá, pues sabe dónde encontrarnos igual, ¿no? Coronel, me queda una duda de todo lo que ha contado usted hasta ahora del episodio del almuerzo, la salida a hablar con la tata y todo esto. Entiendo por su columna que está publicada en Los Danieles que quedó claro el acuerdo de que usted se reservaba el derecho de volver a opinar en contra de Semana si lo consideraba necesario. Si eso quedó claro y estuvo patente en ese acuerdo, ¿por qué lo sacan por hacerlo? Ah, no, pues porque los acuerdos llegan hasta que alguien los incumple. Pero no importa, o sea, eso es lo de menos, lo acepto bien, no hay problema, porque la columna fue publicada finalmente, después de la decisión comunicada por Gabriel de que no iba a ser publicada, todo, finalmente fue publicada y ya, eso era todo. Lo que siento es que Semana, tal como la conocimos, tal como la vivimos estos años, pues está cambiando y ese cambio supone muchas cosas buenas y algunas que son no tan buenas. Ya no nos corresponderá a nosotros vivirla, pero Semana pareciera que no tiene un compromiso fuerte con lo que ha sido su historia. Semana es otra cosa de unos meses para acá y probablemente logre ser muy exitosa, pero no va a ser la revista que era. Y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Samper, usted desde que es columnista, desde antes, pero básicamente con reflectores, desde que comenzó a hacer la columna en Semana, ha atendido con garrote y muy duro a mucha gente. Y el que atiende con garrote tiene que, como diría ese gran filósofo Valencia Cosio, poner piel de gurre para a su vez aceptar los garrotazos. Pero sin embargo, en los últimos tiempos ha habido una especie de campaña contra usted que tiene que ver con cosas muy privadas de su intimidad y además de su familia, que va más allá de la respuesta al garrotazo. Es decir, es como si se contestara el garrotazo con una bomba atómica. ¿De dónde viene esa campaña que lo acompañó durante toda su estadía en los últimos años de Semana y que hoy todavía está? ¿Qué sabe usted de eso? Pues yo me imagino que viene de sectores radicales del uribismo que están organizados en tropas digitales para tratar de montar narrativas difamatorias contra sus críticos. Entonces yo creo que he sido víctima de esa trituradora que tienen montada, una trituradora digital muy sofisticada que trata de establecer las falsedades para destrozar honras de sus críticos, y de eso he sido una víctima especial desde que Álvaro Uribe dijo ante sí, porque sí, sin ofrecer la más mínima prueba, porque naturalmente no existe que yo era un violador de niños. Desde entonces han tratado de propagar esa narrativa de forma infame. Pero lo considero gajes del oficio. Creo que así como las redes tienen de maravilloso el ejercicio que estamos estrenando hoy, gracias al cual uno puede seguir difundiendo sus columnas y sus ideas, pues también tienen de malo que sirven como conducto para
hacer circular infamias, difamaciones, etcétera, en medio de la más desoladora impunidad. Y a mí me ha pasado eso, pero reitero, pues considero que son gajes del oficio, es decir, ¿qué puedo hacer? No me van a intimidar, no me voy a callar por eso, voy a seguir adelante. Y si no es con un medio tradicional, con un nuevo medio seguiré adelante para poder exponer lo que yo considero que debo exponer y para poder burlarme del poder, que es el objetivo de la sátira política. Tampoco voy a dejar que me saquen del ejercicio de hacer sátira política en medio del gobierno de Duque, que es un bocado de cardenal pues para cualquier humorista. Entonces sería un momento crítico para dejarse sacar el momento de hoy este gobierno. Samper, ya que usted toca el tema, tengo una curiosidad personal. Usted lleva muy bien las cuentas, incluso en varios escenarios y al principio de esta charla amable, nos recordó el número de columnas, 605, dijo, 650. 604 columnas ininterrumpidas. 604. Muy bien. ¿Cuál fue la más dura, la que más problemas le causó con la revista? Que pues igualmente no lo censuraron, pero creo que hubo una columna que lo puso de pelos de punta. Nunca me censuraron. Obviamente debo decir que a mí Felipe López jamás me censuró, pero ni por cerca. Pero sí había una especial tensión, no con las columnas que eran más difíciles o más espesas en términos políticos, sino con las sociales, naturalmente. Entonces, donde yo me burlara de las frijoladas de doña Olga Duque o de alguna de las amigas pues de él, sabía yo que tenía que escabullirme y no encontrármelo para evitar cualquier comentario amable que me quisiera hacer. Creo que esas eran las que más había que sortear, las que eran una mamadera de gallo de los cócteles y de todos los que muchas veces iban ahí al sexto piso del edificio de Semana cuando estaban en el Parque de la 93. Creería que esas, ¿no? Yo hace poco hice un video como de despedida en el cual recordaba algunas de esas columnas, hice como la lista de las más. Pero la recordaba incluso desde el punto de vista de lo que viví en la trasescena, las que más trabajo me habían costado escribir, por ejemplo, que fue una que tuve que hacer mientras mi mamá prácticamente agonizaba en el cuarto de al lado, porque siempre tuve claro que como los columnistas de Semana eran tan buenos, seguramente jamás iba a poder ganarles o empatarlos por calidad, pero sí por persistencia, es decir, tenía que ser muy persistente y nunca fallar la entrega de la columna, y por eso nunca la fallé. Escribí literalmente 604 columnas en las 604 semanas en las que estuve trabajando para Semana. Y ni siquiera paré cuando mi mamá agonizaba de un cáncer, pues que la terminó de matar en 2 meses, y escribí la columna y me acuerdo con angustia y terror de esa columna. Entonces, bueno, ahí está el video para el que lo quiera ver en mi canal de YouTube. Hago la síntesis de las columnas más de Semana, pues. 604 columnas. Coronel, ese debe ser más o menos el número de canciones que ha escrito Paul McCartney. Pero con 600 y tantas canciones, a donde quiera que el pobre McCartney llega, le dicen, cante Yesterday. Por eso me toca más o menos adaptarlo a usted. A donde quiera que lo entrevisten, le preguntan, ¿usted qué tiene contra Uribe? ¿Cuál es su problema con el doctor Uribe? Se lo pregunto hoy también aquí. No tengo problema. Lo que pasa es que la presencia de Uribe durante los últimos 20 años de la vida colombiana ha sido tan reiterada y tan persistente que obviamente él se volvió un actor principal. Es el hombre más poderoso de Colombia. Es el jefe del partido del gobierno. Un partido que es unipersonal, ¿no? Ustedes se leen los estatutos del Centro Democrático y son un chiste porque había muchísimo más pluralismo en la Unión Soviética. Dice el Comité Central, o como se llamen esos organismos de ellos, la Junta General Programática, todo, decidirá a menos que el presidente fundador diga otra cosa. Y todo está remetido al presidente fundador. El poder de él emana de él personalmente. Además, pues ha sido un factor enorme de distorsión en la política colombiana, un factor enorme de corrupción. Las cosas que pasaron en su gobierno son espantosas, empezando por los sobornos de Odebrecht que él pretende atribuírselos al que siguió y no a él, ignorando que su viceministro
está preso por recibir sobornos de eso. Sobornos que además en un tiempo se sabrá que no paraban en el viceministro. Pero bueno, esos son otros, de eso hablaremos. ¿Cómo es el asunto? Sobornos que no paraban en el viceministro. Eso llegará un momento para que hablemos de eso. ¿En los Danieles? Claro, en los Danieles. Hay una enorme responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe en la distorsión del equilibrio institucional colombiano, de la campaña permanente de desprestigio de la rama judicial cuando falla en contra de sus amigos, muchos de los cuales han sido condenados. O sea, no quisiera recordar esto, pero por una investigación mía sobre Gidis Medina, fueron condenados 2 secretarios generales de la presidencia, 2 ministros de Estado, por investigaciones también en las que participé, fueron a la cárcel 2 directores del DAS, y todo eso, pues, digamos, no es la mejor recomendación para hablar de la transparencia del gobierno de Uribe. Todo eso pasó bajo su autoridad. Entonces, no vamos a hablar de sus jefes de seguridad generales de la policía, que terminaron los 2 involucrados en el narcotráfico. En fin, lo que pasa es que Uribe hábilmente ha manejado una narrativa que él no es el causante, sino la víctima de eso. Y por todo eso, yo siento que parte de la obligación del periodismo contemporáneo, y una parte muy importante, es mantener el escrutinio público sobre él, porque él es la mayor fuente de poder y porque el periodismo esencialmente es un contrapoder, está para mostrarle eso a la gente. Pero pues también lo he tenido que hacer con otros. He tenido que mostrar, por ejemplo, cómo se manejó Familias en Acción para la elección de Juan Manuel Santos. Por investigaciones mías, se cayó el ministro de Transporte Juan Manuel Santos Miguel Peñalosa. Por investigaciones mías, se conoció también que no solamente que había entrado dinero de Odebrecht a la campaña de Santos, sino que entró a la de Oscar Iván Zuluaga. Yo publiqué los testimonios de los funcionarios de la multinacional brasilera contando cómo habían sido esos contactos. El señor Daniel García Arizabaleta, que es una estatua viviente de la impunidad, era el hombre que tenía Odebrecht dentro de la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Y nada le ha pasado, y además ha sido promovido de la mano de Uribe. O sea, tiene 3 parientes colocados en altísimos puestos en este gobierno, y era coordinador político del Centro Democrático, con todos estos cuestionamientos que le estoy haciendo, que ya habían alcanzado una fase pública. Entonces, esa manera tan especial de mirar a Uribe como un mártir de las investigaciones contra él, es lo que ha causado que digamos, que tenga la sensación de que yo me dedico solo a Uribe, pero para mejorar mi imagen con ellos no voy a cambiar mi trabajo periodístico. Yo tengo que seguir investigando y publicando. Oiga, solo una inquietud. ¿Y cómo le fue atendiendo al tío de Samper en épocas del 8000? Me fue muy duro, y digamos, había una cosa muy particular. El noticiero que en ese momento yo dirigía sacó, por ejemplo, todo el incidente de la monita retrechera, los desarrollos que tuvo después del asesinato de esta, que por cierto, en algún momento implicaban a los padres de un actual consejero presidencial. En fin, muchas cosas. La memoria es un azote porque uno no se puede olvidar de todo eso. Lo cierto es que aún en los momentos más difíciles y ríspidos de la relación con ese gobierno, pude llamar a Ernesto Samper y preguntarle cosas, y me las respondió. En uno de estos momentos muy tensos de publicaciones muy difíciles, porque pues yo considero que cumplí mi trabajo a cabalidad, Samper me llamó, estaba en Oriente, no me acuerdo en qué país, me llamó un día a la madrugada y me dijo, mire, lo llamo para que me ayude a verificar una información. Le dije, ¿cómo así que me va a verificar una información si usted es la fuente? Usted es el presidente de la República, yo soy un reportero. Me dijo, no, me dicen que el cura Pérez se murió. ¿Usted qué sabe? Le dije, sí, me lo contaron hace 2 horas. Dijo, entonces es cierto. Le dije, sí, es cierto.
Y bueno, entonces, a pesar de las naturales distancias que surgían por el trabajo del periodista y la relación con la fuente, siempre pude hablar. También pude hablar con Gaviria muchas veces cuando tuvimos que publicar muchas cosas sobre lo que pasó en la catedral. Pude hablar con el expresidente Andrés Pastrana, siempre, a pesar de que había muchas informaciones molestas, incluso una que mostraba que en ese momento de la negociación de San Vicente del Caguán, las FARC habían auspiciado un engaño con la Policía Cívica de San Vicente del Caguán, que el gobierno de Pastrana en ese momento se encargó de silenciar en RCN, a pesar de que un periodista de RCN bajo mis órdenes había descubierto ese tema. Entonces, pues yo pude seguir hablando con ellos como personas, pero con Uribe no. Con Uribe no. Digamos, nos hemos visto tal vez unas 3 o 4 veces en los últimos 20 años, y una fue en una comida con directores de medios en Palacio. Yo habitualmente no era invitado a eso, pero una vez fui invitado 2 veces a la Casa de Nariño durante el gobierno Uribe, uno por la primera dama, también en una reunión de directores de medios para presentarnos un programa, y yo fui, y la otra, esa comida con él en una pequeña sala de conferencias de la Casa de Nariño. Ahí estaban Rafael Santos, Enrique Santos, Claudia Gurizati, Darío Arizmendi y yo. No recuerdo que hubiera nadie más. Y en un momento en que él había terminado de hablarnos sobre la minga indígena, que nos presentó la visión del gobierno, yo entendía que lo que estaba pasando tenía otros elementos que él no mencionaba, pero pues él abrió su espacio a preguntas y yo le pregunté por algo que no tenía nada que ver, que era una negociación entre su primo Mario Uribe, por aquella época senador, y un aspirante a la Procuraduría. Y él se levantó de la mesa, cogió por la parte de atrás un asiento y empezó a pegarle al piso y a decir: yo soy más honesto de lo que usted cree, no sé qué. Y yo empecé a ver a este señor de pie mientras todos los demás estábamos sentados haciendo esta cosa, ¿no? y me preguntaron, bueno, yo esperé que él acabara su cosa, no contesté nada, y en el primer momento que pude y que me pareció prudente, me levanté, di las gracias y me fui. Yo iba en mi carro cuando empecé a recibir llamadas de casi todos los asistentes a esa comida, y me dijeron: ¿qué fue lo que usted le dijo que se puso tan bravo? Yo no me di cuenta, ¿qué fue? Entonces, no, yo les conté, y por eso se puso tan bravo. Sí, pues yo creo que tenía una propensión a estar bravo conmigo independientemente de lo que yo dijera. Pero para mí nunca ha sido un tema personal ni lo va a ser. Le acabo de servir de este plato a Coronel, también le voy a servir el mismo plato a Samper porque estamos en la hora del almuerzo. Y se lo voy a servir con ración doble, Daniel. Usted es samperista de Ernesto Samper, cree en la inocencia de su tío y es antiuribista. ¿Tiene algo contra Álvaro Uribe? A ver, ¿por dónde quiere que empiece a responder? Porque son 2 preguntas. Digamos, efectivamente sí tengo una cercanía familiar con Ernesto, lo conozco pues en mi calidad de sobrino. Suelo ser mucho más crítico con él de lo que, por ejemplo, mi papá podría ser. Mi papá cree ciegamente en Ernesto. Yo creo que yo considero que él es un tipo muy buena persona, un tipo honesto, pero también entiendo pues que en la búsqueda de la presidencia y en el mundo del poder terminan presos de unas circunstancias terribles. Si me preguntas si yo creo que él es inocente, pues creo que es mucho más inocente de lo que la gente cree, sin duda alguna. Eso sí lo creo. Me parece, por ejemplo, que en el caso concreto de él no ha habido una prueba tan contundente como la que salió, por ejemplo, de los audios del Ñeñe, hablando de plata para la campaña, y que obviamente hay una subjetividad en el hecho de que a Duque eso se lo cobren mucho menos de lo que le pueden cobrar a Samper todo lo que pasó en el 8000, por ejemplo. Ahora, si me preguntas sobre Álvaro Uribe, pues sí tengo una opinión muy crítica de lo que él ha representado para la política colombiana y para el Estado colombiano.
y siempre pues la he expresado al costo que sea. No es un tema personal, no lo asumo como un tema personal, lo asumo como un tema de mi profesión. Yo soy periodista, yo escribo sátira y tengo que hacer sátira sobre él, que además la inspira con muchísima facilidad y que además ha abusado del poder lo suficiente y de manera tan grotesca y tan evidente que quien haga sátira y no hable de Uribe, pues no está haciendo sátira. No sé si eso responde a la vaina. Perfectamente. Perfecto. Coronel, ¿a ustedes les hace falta semana o semana les hace falta a ustedes? No, pues yo ya hice mi duelo. Y creo que lo había empezado a hacer desde la primera salida. Y creo que es como los psicólogos de familia llaman, estamos saliendo de una relación tóxica. Yo creo que ya estuvo bien. Yo tengo unas reservas sobre la revista y las he hecho públicamente, porque las he manifestado públicamente porque considero que ese es mi deber. Pero ya pasó y ya no, yo tengo que seguir viviendo y existiendo y vamos a intentar este proyecto y con todo el empeño para que funcione. Desde luego, no es lo mismo ir a pie que ir a caballo. Nosotros tenemos que construir una nueva plataforma que sea creíble para la gente, que crezca, que sea interesante, que cada día, si es posible, renueve y busque las maneras de contar historias. Y eso no es fácil. Y pues Semana lleva años intentándolo y es dueño de muchas fortalezas de su marca, aunque parece que no las apreciará tanto en los últimos tiempos. Pero en general, yo creo que Semana es un capítulo cerrado en mi vida. Fue muy satisfactorio mientras existió y ya no existe, y punto. Y yo, desde luego, tampoco seré recordado de Semana nunca. Sobre mi nombre recaerá el olvido muy pronto. Y ya pues hay grandes columnistas ocupando mi lugar y eso muy pronto se notará en ese auge. Yo agradezco mucho a Alejandro que me dio esa oportunidad. Fue una oportunidad que traté de aprovechar y que creo que hice algunas cosas que fueron notables desde esa columna. Y ya es el momento de empezar nuevamente. Aquí entre nos, Coronel, ¿ha leído las columnas de Juan Ricardo, de su reemplazo? ¿Le han gustado? Sí, las he leído religiosamente. Bueno. Samper, hablando de cosas que nos hacen falta, en su columna que está en Los Danieles publicada hoy, sí. Queda planteado que todos los que podíamos hacer teletrabajo en Colombia ya lo estamos haciendo, excepto el Congreso de la República. ¿Nos hace falta el Congreso? ¿Le hace falta a Duque el Congreso de la República como contrapeso o no hace falta? No, al Estado le hace falta el Congreso, claro que sí, pues es la tercera pata del trípode que es el Estado. Es increíble que haya médicos que incluso por ir a su trabajo y cumplir su labor pierdan la vida y los congresistas todavía no se dignen a hacerlo. No todos, obviamente. Hay muchos congresistas que han hecho muchísima presión pública para que los convoquen y los citen, pero hay que decir que es una cosa de un nivel aterrador, pues, al que ya nos tienen acostumbrados igual, ¿no? Coronel, en lo que usted nos ha contado hoy, yo percibo que esto no se va a quedar solamente, y todo el mundo tendrá la misma impresión, en las dos columnas de los dos Danieles, que vendrán más columnistas en el portal. Pero se tendrán que llamar Daniel, o sea, tenemos que esperar a Daniel Ruge, Daniel Pacheco, Daniel Sampero Espina, Pisano. Es decir, hay que llamarse Daniel para escribir aquí qué es lo que van a hacer con este portal. A la mayoría de los que has nombrado nos encantaría tenerlos, para empezar. Pero digamos, le pusimos los Danieles después de una larga disquisición en donde participó Danielito y participaron unos amigos que nos han ayudado en esto, que son muy importantes, no solo para concebir esto temáticamente, sino para ejecutarlo, para ponerle herramientas, para que pudiera estar online hoy.
esto arrancó con una metáfora que trajo Daniel, que era el profeta Daniel en el foso de los leones. Y entonces, por ahí con Santa Fe y los Leones, ¿no? Exacto, y Monaguillo y la Chiva Cortés. Usted ya se sabe cómo se desarrolla esa conversación. Entonces después de eso, yo dije que más bien no, debíamos buscar una imagen en los estilitas, que son unos anacoretas que vivían en la punta de una columna meditando. Entonces, por ahí estuvimos perdiendo como 2 horas hablando de eso y finalmente llegamos a lo obvio, que era que independientemente del nombre que le pusiéramos, la gente iba a decir los Danieles. Entonces mejor nos subíamos en la ola en lugar de remar contra ella, y recordé el episodio de los victorinos que empezaron a llamarse Cuando quiero llorar no lloro, y la gente le decía a los victorinos y se quedaron los victorinos para siempre. Sí, exacto. Sí. Esta pregunta que le voy a hacer a Daniel Samper, no quiero que la tome como algo personal de molestarlo. La entenderán seguramente en este momento quienes ya leyeron la columna y quienes no, pues, ¿se bañó hoy, Daniel? Y explíquenos por qué le pregunto esto. Ha sido una mañana muy difícil para mí, muy difícil. Estoy en un lugar en el que estoy pasando la cuarentena desde el comienzo, rural. He estado buscando una señal de internet desesperadamente desde las 6 de la mañana hasta que al fin la logré, pero efectivamente sí me bañé y me bañé muy bien. Por lo demás, ha sido una de las veces de la cuarentena que mejor me he bañado. Pero a pesar de que no había luz. A pesar de que no había luz, con agua fría. Con agua fría. Que está publicada de los Danieles dice que usted se está bañando poco. Pero hoy lo ameritaba porque era el lanzamiento de un nuevo medio y lo tomé como una excepción. Coronel, quienes lean la columna hoy también van a encontrar una referencia a Fox News y a lo que podría pasar con Semana en relación con Fox News. ¿Por qué no nos explica de eso, que es un tema interesante? Es que, a ver, mi relación con Gabriel Gilinski empezó por una amabilidad de él. Cuando iban a comprar la revista, o ya la habían comprado, me llamó y me invitó a que nos tomáramos algo. Yo tomé jugo de naranja y ahí empezamos a hablar de varios temas y yo le dije, mire Gabriel, lo más importante es que usted se tiene que educar para ser dueño de medio de comunicación, porque si no, eso lo puede terminar metiendo en problemas. ¿Cómo así? Le dije, sí, usted tiene que saber que es el dueño, pero no puede influir en el contenido. Entonces, pero me dice, y le digo, y es fácil, por ejemplo, usted también es dueño de un avión, eso no lo autoriza usted a pilotear. Dijo, no, pero yo sí decido para dónde va. Le dije, sí, usted decide para dónde va, pero empresarialmente, no editorialmente, de acuerdo. Y él me dijo que sí todo. Le dije, mire, se tiene que separar el interés corporativo del tema editorial con una separación absoluta, como la de la Iglesia y del Estado. A todo me dijo que sí. Y yo pensé que realmente a él le ha parecido razonable lo que yo dije, y tal vez unos meses después, empezó a contarme que su sueño era armar Fox News. Y le dije, pero le dije, ¿no te gusta más CNN? ¿No te gusta más? No, es que a mí me parece que Colombia está haciendo falta un medio de derecha. Le dije, ¿cómo te parece Caracol? Me dijo, muy izquierdista. Dije, ¿de verdad? Y RCN, me dijo, más moderado. Entonces yo le dije, no, aquí no hay nada de qué hablar. ¿Usted de verdad piensa que Colombia necesita una máquina de propaganda derecha? No, es que mira los ratings en Estados Unidos, son una locura. Y ahí supe que íbamos por mal camino, que ni se iba a separar del contenido editorial, ni iba a ser un contenido editorial propiamente pensando en los lectores o en los usuarios, sino pensando más bien en el interés de una élite que ha manejado este país por mucho tiempo. Samper, más allá de todos los problemas que pueda tener hoy la revista Semana, pues todos le deseamos lo mejor a Semana. Incluso ustedes dos, ya ha quedado claro que ya no hacen parte de Semana, pues desean que esté en el rumbo que tenga que estar, que las presiones que se puedan estar adentro sean superadas por la fuerza y el imperio de la información y de la parte editorial, y que haya un futuro para Semana. Hay una persona que en este momento que es amiga de ustedes dos, que es cercana a ustedes dos,
que tiene una responsabilidad enorme en esa semana que está hoy dando la lucha, que es la Semana Digital, pues se quedó allá y es Vicky Dávila. ¿Qué consejo le daría a usted a Vicky Dávila o cómo ve la posición de Vicky Samper en este momento? No, mire, le deseo lo mejor a Vicky, grandes palabras de elogio y amistad a Vicky, que haga lo suyo. Yo creo que ella está enrutada, ella no creo que tenga dudas de hacia dónde quiere ir. Eh, yo creo que mi preocupación no es decirle a ella qué debe hacer, sino más bien cómo hacer para que los Danieles siga creciendo. Creo que tuvimos un muy buen lanzamiento. Nos han tratado de tumbar la página toda la mañana y lo han logrado intermitentemente por ataques masivos, concertados, sincronizados. Pero ahí sigue, en todo caso, resistiendo la página, e igual ya están circulando las revistas en PDF también, es decir, la foto de la revista para que circulen por las redes sin necesidad de entrar a la página. No, yo creo que aquí van a hacer un experimento muy novedoso, un experimento que puede ser maravilloso. El simple hecho de hacerlo ya es maravilloso. Un experimento en el cual seguramente cabrán muchas más personas. Es verdad que decidimos decirle de una vez los Danieles para no hacer lo mismo de los victorinos, pero el subtítulo en todo caso es eso, columnas sin techo, columnistas sin techo. Y pues evidentemente ahí esperamos contar con más personas, pero bueno, ya se verá en su momento cuando eso suceda. Por lo pronto, yo quería invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales. Somos los Danieles OP, ¿no? OP, los Danieles OP de opinión, pues. En todas las redes sociales está así, entonces pueden seguirnos desde ya ahí y pueden contar con nuestro compromiso para que a las 6 de la mañana todos los domingos estén nuestras columnas y en la medida en que logremos que evolucione esto como un portal de columnistas haya la de otras personas muy interesantes. Pero por lo pronto nosotros a las 6 de la mañana estaremos ahí muy juiciosamente. Creo que tanto a Daniel como a mí nos empatan no solamente el nombre y la devoción por el oficio, sino la absoluta claridad de que un columnista no tiene dueños o de que los dueños de los columnistas en realidad o los dueños de sus esfuerzos por lo menos son sus lectores. Nosotros nos debemos en realidad a los lectores, no a los patrones, no a ningún tipo de patrón. Entonces allá vamos a estar por ellos cumpliendo la fecha y tratando de estar a la altura de la enorme confianza que muchos de ellos nos han dado, porque pues la verdad es que no nos esperábamos tanto tráfico en la página, ni tanto tráfico en las redes, ni tantos comentarios tan amables en las redes, de modo que esperamos siempre estar a la altura de esas mismas expectativas que hemos generado con todo esto. Coronel, si estuviéramos solos y yo fuera Alejandro Santos, ¿usted qué consejo me daría? Le diría que él es una gran persona y que tiene posibilidades de seguir existiendo más allá de un trabajo y que seguramente va a encontrar muchas más oportunidades que se están cerrando también para él allá. Quiero hacerles una última pregunta a los dos, la misma. Hay quienes piensan que la Primera Guerra Mundial es distinta de la Segunda Guerra Mundial. Yo soy de los que piensan que es un solo fenómeno y que todas las causas, consecuencias, hechos que se presentaron en esa época obedecen a lo mismo. Por eso les quiero plantear todo lo que ha pasado con ustedes en semana y con semana, desde la columna primera de Daniel Coronel y su primera salida hasta el día de hoy, todo eso, ¿cómo lo han vivido en su familia, con la gente que quieren? ¿Qué le ha pasado a usted, Coronel, viviendo todo este fenómeno en términos de la gente que lo quiere, que lo aprecia y que lo ama? No, pues casi siempre las crisis con semana coinciden con crisis mayores en mi otro trabajo acá y ha sido una cosa muy particular. Por ejemplo, el día que me despidieron en mayo del año pasado, mi despido de semana solo era mi segundo problema mayor. Yo estaba rescatando la entrevista censurada que Jorge Ramos le había hecho a Nicolás Maduro y llevaba días en ese esfuerzo y ya tenía una parte y se me dañó 2 veces ese día y todo. Y entonces fue tan difícil eso que no podía organizarlo. Ahora esto me toma en medio del cubrimiento del coronavirus, donde pues
digamos, el Univisión, la cadena para la que trabajo, tiene una enorme responsabilidad y papel porque, como las cifras lo están demostrando, por desgracia, los hispanos y después los afroamericanos son las personas más afectadas por el virus. ¿Por qué? Pues porque son los que tienen trabajos que los exponen más al contagio. Entonces, todo eso, digamos, cada episodio con semana ha coincidido con otra cosa que me obliga a tener la cabeza dividida, pero en lo de la familia siempre he tenido claro que es lo único en mi vida que está por encima del periodismo. Entonces, llegar y abrazar a María Cristina, poder, ahora en estos días que por cuenta de esta pandemia, Raquel ha vuelto de la universidad y está en la casa, poder estar con ella un momento, poder abrazar a Rafael, poder tener unos minuticos con ellos, pues me hace una gran diferencia en todo. Yo creo que esta situación con Semana, que desde luego no digo que no me ponga triste, me coincidió en un momento en donde los tenía a ellos cerca y eso me hace mucho más llevadera la situación. Y segundo, yo también debo decir que aparejado con la tristeza había cierto alivio porque ya me sentía como que todas las semanas tenía que cuidarme mi propia espalda en semana y eso se vuelve un ejercicio muy desgastador. Entonces, por eso yo también recibí una dosis de alivio con la noticia. Y este gran episodio para Samper, en términos de la familia, de sus amigos, de la gente que lo quiere. Pues fue muy difícil en un primer momento, el momento de la decisión de la renuncia. Lo consulté con quien siempre lo consulto, todo, que es con mi esposa, con mi papá también lo quise consultar, pues por lo que es un periodista muy veterano en estas lides. También me tomó evidentemente en la cuarentena, rodeado de mi sobrino y de mucha gente a la que quiero. Todos ellos me dieron muchísima fuerza para obedecer a mis instintos. Y ya ahí en adelante, yo creo que en medio del luto, de la tristeza, de una nostalgia que siempre conservaré con un sabor muy dulce, me dediqué fue a seguir, a mirar hacia el futuro. Y quisiera agradecerle a Diego Carvajal, a Juan Abel Gutiérrez, a Jorge Acosta, a Mario Jaramillo, que fueron unos cómplices desde el primer momento de que esto fuera llevadero en la medida en que no nos quedamos rumiando lo que sucedió, sino despiertos ante la expectativa de lo que podía suceder. Y realmente en menos de 8 días terminamos montando este portal y saliendo al aire con este portal gracias a ellos, gracias al compromiso y a la entrega de ellos. Yo creo que tanto Daniel como yo somos muy ignorantes en todas las cosas que había que hacer para lograr estar hoy al aire, con todas las redes abiertas, con el portal montado, etcétera. Y logramos hacerlo fue por ellos, porque ellos son los que sabían hacerlo y los que tenían el suficiente compromiso para trasnochar hasta que esto quedara bien. De modo que millones de gracias a ellos, a la familia naturalmente, y a usted, Gustavo, por esta invitación tan querida, hecha en Zoom, que está consumiendo al mundo y se está convirtiendo en otra de las pandemias que el mundo tiene que combatir. Quisiera casi retarlos para que demuestren que tienen pantalones que no sean de pijama o que no están en calzoncillos, porque ahora toda la humanidad está haciendo eso. Mire, muy bien. No, yo también. Ni le pido que se pare usted. A ver, muy bien. Yo sí tengo unos de pijama. Bueno, yo pasa. tengo evidentemente pantalones de pijama, pero todos pantalones, que eso ya es algo. Siempre han tenido pantalones los dos. Antes de despedirlos, y me perdonarán, pero en representación de sus lectores, una de las partes importantes de la relación que ustedes tenían a través de semana con ellos era la lectura de las columnas. Yo sé que ustedes están diseñando esto, que seguramente la semana entrante o más dentro de unas horas leerán en Facebook como acostumbran a hacerlo, pero hay un ayuno de lectura de columnas. No digo toda la columna porque estamos en hora de almuerzo y la gente sale corriendo y en lo digital hay que ser muy concreto, pero ustedes nos regalarían a sus lectores aquí en este momento una lectura de alguna parte de la columna que está hoy publicada como una diferencia muy especial con los que han ayunado la semana pasada sin lectura de columna. Sí, claro, vale por lectura. ¿Quién arranca? El que usted diga. El malo. Okay. No, entonces Samper.
A ver, voy a empezar yo entonces. Mi columna de esta semana se llama Teletrabajen vagos y empieza así. Para un alma neurótica como la mía, quedarme en la casa constituye una verdadera bendición. Por eso he disfrutado de este encierro como si fuera el sueño dorado que siempre pretendí. Nada de tener que salir de noche a una comida, nada de tener que asistir al cumpleaños de un amigo. Con observar los informes de la doctora Fernanda en Caracol y llegar despierto para el 123 de CMI, me declaro pleno y tranquilo, casi diría feliz. La única situación es difícil es la laboral, el famoso teletrabajo, que, digo la verdad, me queda como a Duque su nueva chaqueta, grande. Sé que en Colombia confinarse es un privilegio, que quienes de verdad padecen la pandemia son los vendedores ambulantes, los hijos del rebusque y tanta gente que pierde su trabajo por estos días, odontólogos, meseros, columnistas de revista. Pierden el trabajo, pero al menos no deben someter su paciencia a esas extrañas reuniones que se realizan a través de una aplicación llamada Zoom, en que la pantalla se divide en múltiples pantallitas mientras uno observa cómo espiándolos a diversos compañeros de trabajo, cada uno en su respectivo y curioso espacio doméstico. Indefectiblemente varios se quejan de que se les fue el audio o de que se les congeló la pantalla, mientras la reunión se demora en comenzar y se alarga innecesariamente, y uno cree con certeza que toda reunión por Zoom pudo haber sido un chat, toda sin excepción. Es el momento de reconocer que jamás me he bañado para asistir a las juntas virtuales, que de la cintura para abajo solo estar en pantalones de pijama, y que si el mundo cambió para siempre es porque en adelante trabajaremos en sudadera sin salir de la casa, mientras observamos por la ventana que por la ciudad desierta cruzan jabalíes con sus crías. Ya nunca más sabremos lo que significa emprender la jornada laboral estando limpios, y menos los congresistas, que nunca lo han sabido y a la fecha hacen parte de la única rama del Estado que a diferencia del coronavirus está inactiva. Uno observa que el presidente no solo trabaja con los suyos, sino que estrena chaqueta marcada y vaso rotulado con su nombre, como si esta época también fuera su regreso al kinder. Pero como sea, utiliza la crisis incluso para reinventarse. Ahora tiene programa de televisión con William Vinasco Che, el hombre que suele advertir a los suyos que no lo esperen en la casa, asunto especialmente paradójico en época de confinamiento casero. Uno mira a los magistrados de la rama judicial y todos están entregados a largas sesiones de teletrabajo, si bien de la toga hacia abajo algunos andan en boxers, pero con el emoticón de un martillo dictan telesentencias y ordenan arrestos con la ayuda de Telesentinel y los miembros de cada corte temen que haya un idem en el servicio de internet para que los procesos no se vuelvan lentos. Los procesos de conexión, quiero decir, no los judiciales, aunque desde el cartel de la toga es evidente que los magistrados tienen buenas conexiones. El caso de los congresistas, sin embargo, es diferente. Sencillamente no se dignan a empezar sesiones, y por sesiones me refiero tanto a las legislativas como a las de Windows. Se resistieron a traducirse al formato digital y a organizar cada bancada en grupos de WhatsApp, porque al final no todos funcionan como en el centro democrático. Allá, el bondadoso abuelo se sube en una loma del ubérrimo donde recibe señal, como estoy yo, y saca y agrega gente de su banda a sus bandas anchas. En otros partidos, en cambio, el asunto es diferente. Voy a abrir un chat que se llama Bancada de Cambio Radical, advirtió hace poco Vargas Lleras. Ya lo abrí, le dijo Char. Esos grupos tan chimbos, se quejó Vargas Lleras, acostumbrado a su mala suerte en todo tipo de asuntos digitales. Soñaba con ver a los congresistas acomodados a las nuevas tecnologías para cumplir con sus jornadas laborales. Quería gritarles, como dijo Gabriela Tafur, teletrabajen vagos, a través de un audio de WhatsApp. Me conectaría para observar la forma en que se echan telesiestas, reparten teletajadas con bitcoins, desactivan el wifi cuando llaman a votación, mientras la bancada del gobierno obedece al telejefe como si fueran todos teletubbies. Gorrearían señal de internet de los vecinos, cobrarían viáticos cada vez que abrieran la aplicación de Google Earth. La bancada conservadora, anticuada como siempre, citaría las reuniones por Skype y no por Zoom, y Ernesto Macías volvería a dejar abierto el micrófono. Y mientras tanto, libre de humanos,
el recinto físico del Capitolio se iría llenando de animales que vuelven de sus escondites, micos, elefantes, ratas con crías, zorros, lobos, lagartos, todos se pasearían por las curules y algunos harían nido en ellas para repoblar la tierra. Pero Lidio García, presidente del Congreso, no fue capaz de citar a las teleplenarias y de modo tardío convoca ahora a unas disminuidas reuniones presenciales a las que no asistirán congresistas en alto riesgo de contagio, es decir, representantes hipertensos, senadores cuyo pelo, a diferencia de ellos, ya hayan ido a la cana, y quizás algunos miembros de las FARC y herederos de la parapolítica, pese a que unos y otros tienen avanzados conocimientos sobre el mundo de las vacunas. Casi un mes después de la fecha obligada, el Congreso se dignará por fin a trabajar. Una vergüenza el senador García. Es evidente que le faltan pantalones. Si convocara por Zoom, veríamos que los tiene de pijama. Esa era mi columna de estreno en Los Danieles. Muchísimas gracias a todos que tuvieron paciencia de escucharla. Ahora la de Coronel, sáquenos del ayuno. Daniel Coronel. Bueno, se llama La historia no contada. Jamás debí volver a Semana después de mi primer despido. Me lo dijo en ese instante María Cristina, mi esposa, que es la persona que más quiero en la vida. Lo sentí desde el primer momento. 3 minutos después de decir que sí, ya estaba arrepentido. Sucedió en el restaurante Cipriani de Miami en un almuerzo amablemente organizado por Gabriel Gilinski para tratar de superar las diferencias. La verdad es que esas diferencias eran insuperables. Por mi lado, porque seguía y sigo creyendo que Semana faltó a su deber periodístico al omitir la publicación de la investigación sobre el retorno de los falsos positivos, trabajo que terminó haciendo The New York Times, como lo escribí en la columna La explicación pendiente en mayo del año pasado. Y por el lado de la revista, porque después de mi cuestionamiento público a su decisión editorial ya no me querían. Solo buscaban sofocar la controversia por mi salida, salvar unas cuantas suscripciones e ir marchitando la columna poco a poco y desde adentro. Pero volvamos a ese almuerzo del martes 11 de junio de 2019. En la mesa estaban la presidenta de Publicaciones Semana, María López, el director de la revista, Alejandro Santos, el accionista Gabriel Gilinski y yo. Por mucho tiempo discutimos los términos del acuerdo que se vería reflejado en un breve comunicado. Al final quedó que yo tendría total independencia para escribir mi columna, incluyendo la posibilidad de discrepar de la revista, y que los accionistas respetarían la autonomía editorial del director Alejandro Santos. Cuando acordamos el texto, les pedí un momento para contarle a mi esposa. Volví y lo sorprendí diciendo que para Sandra, refiriéndose a la exministra uribista Sandra Suárez, gerente de Semana, mi regreso era una mala noticia. Discutían sobre quién se animaba a contárselo. Cuando me vieron, bogotanamente cambiaron de tema. En ese instante pensé que lo mejor sería reconsiderar y no volver. Pero me dio vergüenza decirlo, sobre todo con María. Habían pasado menos de 3 semanas desde mi despido, pero cuando regresé, todo había cambiado para siempre. Empezaron a pasar cosas que nunca antes sucedían. 2 veces me percaté de que mi columna era filtrada desde la tarde del viernes a personas cercanas al expresidente Álvaro Uribe. Otra vez, con ocasión del paro nacional, pedí que me dejaran actualizar la columna para adecuarla a los últimos hechos, pero recibí una negativa. Curiosamente, sí se lo permitieron a otros 2 columnistas. Lo último que sucedió fue que empezaron a cambiar el nombre de la URL de la columna, lo cual ocasiona dificultades para los usuarios que llegan a ella a través de los buscadores de Internet, que son la mayoría. Es decir, disminuye el tráfico. Mientras para los demás columnistas se conservaba el título de su artículo, el mío era cambiado como si quisieran impedir que se leyera. Cuando pedí explicaciones, no me dijeron nada por muchos días. Finalmente, la respuesta del Chief Digital Officer, que maneja contenido pero no le reporta a la dirección editorial, sino a la gerente Sandra Suárez, fue: olvídate. Cuando insistí, me dijo que no volvería a pasar, pero no se tomó la molestia de explicarme por qué había pasado. A todo me había ido acostumbrando. A veces hay que pedalear cuesta arriba en este oficio. Incluso acepté sin reclamar cuando hace unas semanas los honorarios de por sí modestos que me pagaba Semana por escribir la columna fueron reducidos en un 80%. Mis ingresos pasaron de simbólicos a míseros. No me quejé, no era algo que hiciera por dinero. Siempre gasté en la elaboración de la columna más de lo que recibía. También soporté con paciencia monacal las esporádicas llamadas de Gabriel Gilinski, donde se las arreglaba para recordarme que él es uribista y trompista, como si debiera importarme. A él, que le dije desde el día que lo conocí que los intereses empresariales debían estar totalmente separados de la línea editorial,
le gustaba repetirme que su proyecto era armar el Fox News colombiano. Para quienes no lo sepan, Fox News es una exitosa máquina de propaganda de la derecha estadounidense que no repara en límites para defender sus gustos e intereses. Lo que no estaba dispuesto a aceptar silenciosamente era que la revista para la cual escribía faltara a la ética periodística. Y eso sucedió la mañana del pasado 18 de marzo. Molestos porque Julio Sánchez Cristo de la W Radio reprodujo ese día una información sobre despidos y reducción de algún sueldo en semana, decidieron usar las páginas digitales de la revista para desquitarse. Esa misma mañana publicaron 2 mediocres artículos sobre el comportamiento de la acción del Grupo Prisa, dueño de Caracol, en las bolsas de valores universalmente colapsadas por la crisis del coronavirus. Las 2 publicaciones de La Vindicta estaban ilustradas con la foto de Sánchez Cristo, que no tiene nada que ver con el precio de las acciones, pero sí era el blanco del ataque. Por eso, a sabiendas de lo que pasaría, escribí y envié la columna Las Orejas del Lobo a las 7:55 de la mañana del viernes 20 de abril. A las 2:53 de la tarde recibí un mensaje de WhatsApp del accionista Gabriel Gilinski en estos términos, abro comillas: Daniel, realmente nos sorprende la interpretación que le diste a una noticia de negocios que había aparecido en la prensa internacional, teniendo en cuenta que Prisa es la dueña de Caracol, la empresa radial más importante de Colombia. La información es periodísticamente relevante. Así lo determinó el equipo editorial que publica cientos de noticias diarias de interés público. Toda la información publicada refleja la información de medios importantes en España, cierra comillas. La comunicación era extraña a todas luces porque Gilinski, que en teoría no tiene autoridad periodística en semana, me hacía comentarios claramente editoriales sobre una columna que aún no había sido publicada, hablándome en plural majestático. Nos sorprende, y evaluando el desquite como, entre comillas, periodísticamente relevante. Entre los medios importantes en España en los que se basaron para publicar La Venganza estaba el portal Hispanidad, cuyo director, Eulogio López, fue condenado a 6 meses de cárcel por comentarios homofóbicos. 3 minutos después entró otro WhatsApp de Gabriel. Comillas: la interpelación que le das es personal y de la lectura de los textos no se desprende nada de lo que dices. Por lo tanto, la columna no será publicada. Cierra comillas. Algo debió pasar en las siguientes horas, porque a las 5:34 de la tarde, y siempre por la vía de WhatsApp, la resolución inapelable empezó a cambiar. Comillas: bueno, en fin, no es una decisión mía, en semana tomarán la decisión, cierra comillas. A las 6 p.m., la censura anunciada se había vuelto apenas una opinión. Comillas: la decisión de los que manejan los temas editoriales en la revista es publicar tu columna. Las opiniones que te di son personales. Semana respetará tu opinión por más de que yo personalmente no esté de acuerdo con el contenido por las razones expuestas. Cierra comillas. Gabriel me marcó varias veces durante 2 días, pero no le respondí porque no era él, sino el director Alejandro Santos, el interlocutor adecuado para tratar un tema editorial. Alejandro nunca llamó. La columna fue publicada y unos días después recibí otro WhatsApp y un correo electrónico, esta vez de la gerente Sandra Suárez, comunicándome mi despido por disposiciones de la compañía. Pensé que era el momento de poner fin a mi carrera de columnista. Sin embargo, tengo aún algunas historias por contarles. Por lo demás, estar al lado de Daniel Sampero Espina, cuya renuncia solidaria agradeceré siempre, me anima a explorar este nuevo camino para seguir hablando con ustedes. Esa es la columna. Señores, por el bien del periodismo colombiano le deseo lo mejor a Semana y les deseo a ustedes lo mejor en este nuevo proyecto tan importante y tan interesante, y les agradezco no darme la charla, les agradezco hacerme representante de sus cientos de miles de lectores para todas las inquietudes que podían haber tenido y que creo que han quedado absueltas. Lo que queda es leerlos todos los domingos, que es lo que haremos quienes los queremos, los apreciamos y los respetamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Un gusto. Gracias, Dani. Almorzar todos. Sí, señor.